Muy bien, queridos. Comenzamos entonces con el reforzamiento número 7. En esta ocasión vamos a trabajar nuevamente cómo interpretar un poema, pero centrado específicamente en las figuras retóricas. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el lenguaje figurado y para eso necesitamos estar muy, muy atentos porque evidentemente vamos a retomar contenido que hemos visto ya en clase, en la primera unidad específicamente. Muy bien, antes de comenzar, eso sí, tenemos que recordar un poco lo que hablamos la semana pasada, donde trabajamos las características de la obra de Nicanor Parra y el análisis de poemas. Y aquí le voy a preguntar al Franco Rubio. Franco Rubio. Sí, Miss. Franco, ¿usted se acuerda en qué elementos debíamos considerar nosotros para poder analizar un poema? ¿En qué nos podríamos fijar si queremos analizar un poema? Como en la estructura, Ya, muy bien, en la estructura, ¿en qué más? el hablante, El hablante, por supuesto. Junto con el hablante habían dos cosas más. ¿Se acuerda de lo que eran, no? el objeto lírico Ya, perfecto. Y y alguna... es que tiene que ver como con las emociones. bueno, Vamos a refrescar la memoria, Franco, no se preocupe. Teníamos distintos elementos, ¿cierto? Franco ya mencionó varios de ellos. Por ejemplo, habló de la estructura, de la forma que va a tener el poema en este caso. Siempre los elementos de forma nosotros los relacionamos con la métrica, es decir, con la extensión del verso y el ritmo que va a tener. Otros elementos que son de fondo, que tienen que ver como con el hablante lírico, la actitud lírica, el objeto lírico, el motivo lírico. Y también tenemos el temple de ánimo, ¿cierto? Y junto con eso, las figuras retóricas, que son todos esos elementos que nosotros extraemos a través del significado, ¿ya? O el sentido que van a tener las palabras dentro del poema. Y otro elemento importante, no menor, tiene que ver con el contexto de producción. Acuérdese que nosotros podíamos comprender mejor una obra si conocíamos las características del mundo en el cual vivió el autor, características de la época, ¿cierto? Características socioculturales también. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cada autor, en el caso de la lírica, por lo general va a pertenecer a una corriente artística determinada, ¿ya? Y que nos va a ayudar a comprender un poco también su obra. En este sentido, ¿se acuerdan qué era lo más característico de la obra de Nicanor Parra? Que tenía que ver como con su forma de ver la vida, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿O saco al azar alguno de nuevo? Ni si no me equivoco, la vida como triste de la vida, algo así. ¿La vida era triste? ¿Rompía estereotipos? Rompía estereotipos de la época, ¿cierto? ¿Por qué Elena dice que rompía estereotipos? Acordémonos de esto, de esta imagen. Eh, porque no escribía como, con las reglas de los poemas, por decirlo así. ¿Ya? Como que no En utilizaba esa la época. métrica, ¿cierto? Y eso. Exacto, no escribía con las reglas de los poemas, rompía un poco con los esquemas, utilizaba mucho la ironía, se reía dentro de los poemas, no utilizaba muchas figuras retóricas, si bien utiliza, por supuesto, no trataba de complejizar tanto el lenguaje, sino que hacerlo cada vez más natural, ¿cierto? Por eso se decía que rompía con la poesía estructural de la época, ¿cierto? Y era como casi un movimiento de vanguardia, lo que buscaba era hacer cada vez la poesía más sencilla y más cercana a la gente, abordando temas cotidianos, ¿verdad? En este sentido, también podríamos decir que tenía una mirada irónica y burlesca en la poesía, ¿ya? Por eso utiliza muchos chistes durante la creación, por ejemplo, de sus artefactos, que nosotros revisamos algunos, que se acuerdan como el insecto de Edison, o el mensaje de entrada de una botella, o las tres, eh, él decía calavera, de Colón, ¿verdad? Entonces ahí tenemos muchas frases que va relacionando con ironía y el contexto, y que hacen de su poesía algo bastante particular, ¿ya? Por eso también se le llama en su momento, o él también se autonombra la antipoesía, porque lo que busca es romper con el esquema actual que tenía la poesía en ese momento,
donde lo que utilizaba era mucho el lenguaje eufemístico, ¿verdad? Muchas figuras retóricas, un lenguaje quizá un poco más difícil de comprender para el lector, porque trabajaba o jugaba mucho con el lenguaje, la poesía hasta ese momento. En este caso, lo que busca Nicanor Parra es llevar la poesía al lado más sencillo, ¿ya? Esa es como la estructura que rompe finalmente. Ojo, chiquillos, que esta pregunta es clave, para que lo tengan ahí en cuenta para su control. Muy bien. Para poder entonces analizar la poesía de Nicanor Parra, nosotros necesitamos algunos conocimientos básicos, que si bien no nos vamos a centrar tanto en la métrica ni en el ritmo, sí vamos a hablar del lenguaje figurado, ¿ya? Que si bien su poesía es más sencilla, busca reírse, ¿cierto? Sí utiliza el lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado básicamente hacía referencia al significado connotativo de las palabras, ¿ya? Como al otro significado. Por ejemplo, creo que yo les di este ejemplo en algún momento. El ejemplo de la tortuga. Si yo digo que, a ver, no voy a mencionar a nadie de ustedes para que no se sienta ofendido. Si yo digo que Juanito, ojo, Juanito, no Juan Luis, Juanito, es tan lento como una tortuga, ahí lo que yo estoy diciendo, perdón, Juanito es una tortuga, yo no estoy diciendo ahí que Juanito literalmente es una tortuga, sino que le estoy atribuyendo un lenguaje, o un significado, mejor dicho, connotativo, atribuyéndole a Juanito las características de la tortuga de lentitud, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Por lo tanto, el lenguaje dentro de la poesía siempre hay que tratar de buscarle el otro sentido que va a tener la palabra dentro del contexto del poema, ¿ya? Por eso se habla del lenguaje figurado. Y además, porque en el poema se van a construir varias figuras, ¿ya? Esto hace referencia a las figuras retóricas específicamente, como la personificación, la ironía, la prosopopeya. Bueno, las que vamos a ver a continuación son las que vamos a encontrar de manera más recurrente en la poesía de Nicanor Parra. Para comprender bien el lenguaje figurado, o para tratar de extraer el significado del lenguaje figurado, lo que tienen que hacer mientras ustedes leen es preguntarse cómo está siendo utilizada la palabra o idea. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que me querrá decir con esto? También, ¿qué sentido puede tener este uso dentro del poema? ¿Ya? Para eso, chiquillos, es súper importante que ustedes se basen, recuerden, en las marcas textuales. Cuando ustedes quieren fundamentar una respuesta, cuando estamos hablando de lírica, es súper importante las marcas textuales, chiquillos, porque ustedes saben que aquí dependemos de la interpretación que ustedes le van a dar, porque el significado, ustedes lo saben, que se construye en base a lo que extraen del poema, más el conocimiento previo que ustedes tienen, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros buscamos es siempre reflexionar, ¿ya? Sobre qué es lo que transmite el poema con este lenguaje figurado, ¿ya? No tenemos que pensar en buscar el sentido literal de las palabras, sino buscar este otro sentido, ¿ya? Muy bien. Algunas figuras literarias que ustedes la pueden encontrar en las páginas 119 del libro, si no mal me equivoco, son las siguientes, y son las que vamos a encontrar también en la poesía de Nicanor, como por ejemplo la personificación, donde ustedes saben que se les atribuye cualidades o actitudes humanas a los animales, objetos e ideas, ojo que no solamente es a los animales, como por ejemplo, bueno, aquí justo tenemos un ejemplo de, de animales, pero bueno, es atribuible a cualquier objeto inanimado. Las golondrinas de un solo verano con ansias constantes de cielos lejanos. Aquí el sentido o la actitud de la ansia, de la ansiedad, es una cualidad propiamente humana, por lo tanto, esa es la atribución que se le da a la golondrina, ¿ya? Que en este caso sería este sujeto inanimado, o no humano, mejor dicho. Después tenemos la comparación, esto ustedes saben que es muy simple de identificar porque se puede reconocer a través de los nexos comparativos, como por ejemplo, el
cómo, tal cual, cuál. El qué también muchas veces funciona como comparación. En este caso aquí tenemos un ejemplo, libre como el viento era nuestro perro. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es una comparación? Porque utiliza el nexo cohesivo comparativo como. ¿Ya? Después tenemos la metáfora, que es muy parecida a la comparación, pero en este caso no se utiliza un como, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro, no vamos a utilizar un nexo comparativo, sino que básicamente hacemos una traslación de un significado o le atribuimos características de un objeto a otro, ¿cierto? O comparamos dos situaciones, ¿ya? Para que lo tengan más claro, mediante una relación de semejanza. En el ejemplo que yo le había dado sobre Juanito es una tortuga, ahí yo le estoy atribuyendo características de la tortuga, Juanito, ahí tenemos una metáfora, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo, es la orientación del alma la que determina el rumbo, no la calma a la tempestad, ¿ya? Aquí, en este caso, estamos hablando de lo tortuoso que puede llegar a ser una situación, ¿ya? Aquí, en este caso, sí, el ejemplo está relacionado más con una situación, más que con comparación de objetos o sujetos. Después, mis queridos, tenemos la metonimia, ¿ya? Y en este caso tenemos esta figura retórica que le designa a una idea o cosa con, perdón, ay, ¿qué pasó? Se dejó de compartir. Vamos a retomar un segundito. Aquí en esta nos quedamos, aquí. Ahí sí. Ya, se designa una idea o cosa con el nombre de otra, ¿ya? En ellas existe una relación de dependencia o causalidad, como por ejemplo causa-efecto, contenedor-contenido, ¿cierto? Autor u obra. Tenemos el ejemplo entonces, y nuestros corazones, aquí no puedo leer con esto, se sale, a ver, no lo puedo sacar. Ya, vamos a leer el ejemplo desde acá. Dice, y nuestros corazones, aunque firmes y valerosos, aún como tambores sordos, tocan marchas fúnebres. Ya, acá en este caso, la metonimia tiene que ver con el hecho de comparar la emoción con el corazón. ¿Ya? Después tenemos la antítesis, y esto sí es lo que encontramos bastante en la poesía de Nicanor Parra, donde se contraponen dos ideas, ya de sentido contrario, pero que comparten los rasgos de significado y que complementan. No se genera una contradicción en este caso, ¿ya? Eso es como lo que hay que tener claro. Por ejemplo, en la lámpara se enciende, en la lámpara se extingue. ¿Cómo se va a encender la lámpara si se extingue a la vez? Ahí tenemos una antítesis, dos afirmaciones que se contraponen, ¿ya? Pero en sí se entiende el significado, como que al momento de empezar esto se termina, ¿ya? Después tenemos el oxímoron, que es el uso de dos palabras de significado opuesto que al unirse se contradicen, ¿ya? Ojo aquí. Y crean un nuevo significado, como por ejemplo, tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, ¿ya? Y un silencio. Si ustedes se fijan, acá tenemos la unión de las dos palabras, creando un nuevo significado, que es el grito callado. No puede haber un grito callado, ¿cierto? Por eso tenemos un oxímoron que, si bien se parece bastante a la antítesis no hace como perder el significado inicial de la oración, mientras que el oxímoron sí, y las acciones las vamos a tener juntas, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Y después tenemos la hipérbole, que es la que ustedes más conocen, ¿cierto? Donde se expresa un significado de manera exagerada. Este es el que más se utilizan en la vida cotidiana, ¿cierto? Nosotros por lo general somos bastante exagerados al momento de hablar, como por ejemplo, me muero de calor, me muero de aburrimiento, ¿ya? Es como una conducta bastante habitual en nosotros utilizar las hipérboles. En este caso tenemos inundar las veredas y los paseos, ¿ya? Y salvarnos
a nado de nuestro llanto. O sea, uno no puede llorar hasta inundar una vereda, ¿cierto? Aquí se entiende la exageración. Muy bien, queridos, son estas poquitas figuras retóricas las que nosotros vamos a trabajar. Lo más probable es que más de alguna de estas se les pregunte durante el control de lectura, específicamente reconociendo a qué figura retórica corresponde determinado verso, por ejemplo. Esa podría ser como el tipo de pregunta. Entonces, para poder ejercitar esto, vamos a leer un poema, ya lo van a hacer de manera individual esta actividad, y la idea es que tienen que determinar lo siguiente. ¿Quién es el hablante lírico? ¿Cierto? Que esto lo trabajamos la semana pasada. ¿Cuál es su objeto lírico? ¿Qué emoción transmite en su poema? Reconoce dos figuras retóricas distintas y explica su función dentro del poema. Esto es lo que tenemos que trabajar fuertemente porque evidentemente esto es lo que estamos viendo esta clase, ya que este es como el centro, podríamos decir. Esto. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a leer este poema que se llama Oda a unas palomas. Nosotros lo vimos la clase anterior, no lo analizamos, pero sí lo comparamos con otro poema. Entonces la idea es que ahora hagamos un análisis mucho más profundo de el sentido que tiene este poema con respecto a la obra de Nicanor Parra. Entonces, aquí está, queridos, la presentación del poema. Recuerden que deben contestar simplemente estas 4 preguntas. En el caso de la última, es súper importante que ustedes reconozcan las marcas textuales dentro del texto para poder justificar su respuesta. ¿Ya? Entonces, nos vamos a tomar para esto 15 minutos, ¿sí? Para la realización de las 4 preguntas y hacemos la corrección. Y comenzamos entonces con la revisión, ahora que ya pasó el tiempo. La idea era que respondiéramos estas 4 preguntas. La última en realidad era más que nada una actividad. En la primera de ellas se pregunta por quién es el hablante lírico, después cuál es su objeto, después qué emoción se transmite en el poema, y finalmente se pide reconocer 2 figuras retóricas distintas, ojo acá, distintas, y explicar su función dentro del poema, es decir, qué es lo que quieren decir, para qué sirve. Muy bien, vamos a comenzar entonces, y le voy a pedir al señor Johan Irarrázaval que nos diga quién es el hablante lírico del poema, según lo que acá aparece. Johan, ¿me escucha? Sí, vi. Ya, Johan. Johan, le aprovecho de informar que ya le corregí ahí su ticket. Efectivamente, usted tenía la actividad 5 y yo no se la marqué. ¿Ya? Así que Ah, ok, Miss. va a aparecer actualizada en el siguiente registro, así que no se preocupe. Ya, mi gracias. Ya, Ya, súper. según lo que leí, Ujú. el hablante lírico de acá Ya. es... Espera, que lo respondí en el Word. Sí, no se preocupe. Eh, una persona que Ujú. habla o expresa algo sobre las palomas. Ya. Es una persona, ¿cierto?, que nos habla sobre de las palomas. Si quisiéramos como especificar más, podríamos decir que incluso como que se ve de cierta manera como invadido por las palomas, como que entran a su casa, ¿cierto? Y él se ríe un poco o cuenta esta situación, ¿verdad? Eso es como lo específico. Nosotros Sí, Miss. dijimos en un momento que la poesía de Nicanor Parra no es una poesía que busque como generar conflicto en el lector, sino que lo que busca es ser como lo más clara posible. Por lo tanto, aquí está bastante bien. Muy bien, Johan. Después, eh, después venía el objeto lírico. ¿Cuál sería el objeto lírico? Aquí le voy a preguntar ay, perdón, me fui. Que estaba tratando de verlos a ustedes. Siempre tratando de que sea un poco más variado la selección. A la Pola. Pola Pérez. Pola Pérez, ¿me escucha, Pola? Pola, ¿me escucha? Pola, ¿me escucha? ¿O se nos cayó la Pola? ¿Cómo es posible? ¿La Isi Sancho está ahí? ¿Isi? Sí. ¿Isi se acuerda de lo que era el objeto lírico? Del poema.
¿Sí? ¿Las palomas? Sí, las palomas, ¿cierto? De hecho, es oda a las palomas. Y cuando hablamos de oda, hablamos de un canto a algo, ¿verdad? Nosotros ya conocemos las más clásicas, que son las de Pablo Neruda, ¿cierto? Que hace oda al caldillo de Congrio, ¿cierto? Lo que hace básicamente ahí es describir el caldillo de Congrio, dar sus características, hablar de su composición. En este caso, lo que se hace básicamente es hablar del comportamiento de las palomas, ¿verdad? Muy bien. Bien, easy. Después tenemos la emoción, perdón, que transmite el poema. Y aquí le voy a preguntar al Tomás Contreras. Tommy. Tomás, ¿está ahí despierto o está medio dormido? Tomás. Tomás. Hoy aquí pillamos a varios, ¿ah? Varios que están ahí a medio morir saltando. Vamos entonces con Sebastián Ruelas. Seba, ¿está ahí? Sí, Miss. Muy bien, Sebastián. ¿Cuál es la emoción que cree usted que transmite este poema? Según yo divierte por la forma que habla de las palomas, ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo habla de las palomas? ¿Encuentra usted? como si fuera, no sé, algo como gracioso por las cosas que hacen. Claro, como que se ríe un poco de su actitud y como también como lo pasan a llevar, porque él, pese a que observa toda esta situación, como que se queda ahí, porque ya está acostumbrado a que las palomas entren a la casa, ¿cierto? Se adueñen o se apoderen de la caja de fondo, se coman su comida, ¿verdad? Se ríe un poco de esta situación. Muy bien, Sebastián. Es una emoción más amena, ¿verdad? Aquí ya no tenemos poemas que son o que hablan un poco de la crisis existencial o del amor o de cómo sufre el ser humano o de la profunda pasión que siente hacia algo. No, tenemos un poema que habla básicamente de un tema absolutamente cotidiano como son las palomas, ¿verdad? Después tenemos el reconocimiento de dos figuras retóricas distintas y explicar su función. Y aquí le voy a preguntar al Renato Chotil. Renato Chodil. Sí, Miss. Muy bien, Renato. ¿Qué figura retórica reconoce usted, Renato? ¿Pudo encontrar alguna? Miss, se me puso en negro la pantalla. Está en negro ahora. Sí, es que la cambié, perdón. Me equivoqué. Ahora debería verse, ¿o no? El... ¿Cómo era el que exageraba las cosas? No me acuerdo, era ¿Era? la hipérbole, ¿no? Bien, la hipérbole. ¿Dónde usted encontró una exageración? Que dice que sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos que creen que ven la explicación de este mundo. Ya, ¿y dónde encuentra usted la exageración aquí? Que cuando dice que cuando sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y no pueden hipnotizar a... Ya, ¿y eso será específicamente una exageración o será otra cosa? ¿O será una metáfora? ¿Está exagerando una situación? ¿La está como agrandando? No sé, me pilló ahí. Ah, mire, el tema de las figuras retóricas es bastante complejo de identificar porque tenemos que tener claro la acción que se está cometiendo. En este caso, cuando está hablando de sus estudiados vuelos hipnotizan, perdón, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos. Ya está hablando de personas que por lo general lo observan en las plazas y se quedan mirando las palomas, pero no necesariamente está exagerando una actitud. ¿Ya? Sino que la atribución de hipnotizar puede ser la comparación con esta actitud de quedarse observando. Entonces ahí ya estamos hablando de una metáfora, ¿ya? En este caso, sus vientres enormes, aquí podríamos acercarnos un poco más a una exageración, pero tampoco es como propiamente tal, ¿ya? Aquí hablamos de sus vientres enormes. Aquí podríamos encontrar una exageración, porque en realidad no son enormes. Comparado con su cuerpo, probablemente
son más grandes, pero enormes no. ¿Qué me estás hablando ahí? Yo mismo. Ah, Maximiliano, dígame. Yo creo que una podría ser más ridícula que una escopeta. Podría ser una exageración. Ya, más ridícula que una escopeta, ¿sí? O también, ojo, está comparando la acción ridícula con... Miss, pero yo creo que esa también puede ser una metáfora. Exacto, eso es lo que iba, Florencia. Muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que la exageración corresponde, bueno, una hipérbole corresponde a una exageración, ¿cierto? A algo que está siendo como multiplicado por 10, podríamos decir. En cambio, en este caso, más ridículas más ridículas son que una escopeta o que una rosa llena de piojos, ¿ya? Aquí podríamos estar hablando de una comparación, que compara el tema de su actitud ridícula con la escopeta, según el autor, obviamente, y una rosa llena de piojos, ¿verdad? Otras figuras retóricas que podemos encontrar aquí, chiquillos, son las siguientes. Aquí tenemos una. ¿Alguien puede identificar esta figura retórica que estoy marcando acá? Pasan del comedor a la cocina como hojas que dispersa el otoño. Eso sí es Una comparación. comparación. Ya, ¿y qué es lo que querrá decir si son como hojas que dispersa el otoño? Aquí estamos hablando del sentido que tiene Como la que pasa comparación. muy rápido a la Ya, cocina. como que pasa muy rápido, como que es la empujar al viento, ¿verdad? Ujú. Se dejan llevar. Como que se dejan llevar, perfecto. La idea, chiquillos, de el reconocimiento de las figuras retóricas, obviamente que ustedes puedan identificar. En el control yo le voy a poner figuras retóricas que se puedan identificar claramente, ¿ya? Porque evidentemente en algunos casos, dentro de un verso podemos encontrar más de una figura retórica porque va a cumplir dos funciones, ¿ya? En este caso, la idea es que ustedes, además de identificar la figura retórica, puedan llegar a atribuirle un sentido, como por ejemplo lo que acaban de hacer con el tema de decir a qué se le atribuye esta comparación que se hace con las hojas dispersas por el otoño, ¿verdad? Que en este caso de que entran las palomas como rápido o se dejan llevar por el viento, ¿verdad? Ahí estamos atribuyendo un significado, ¿ya? Para eso van a funcionar las figuras retóricas en este caso. Ahora, la idea principal, queridos, de que ustedes lean el texto es que puedan reconocer en su mayoría los hablantes líricos que se utilizan dentro del relato, dentro de la obra, cuáles son principalmente los temas que se abordan, también algunas técnicas literarias, como por ejemplo ustedes saben que en la poesía de Nicanor Parra no siempre vamos a encontrar una poesía llena de metáforas, sino que bastante más literal, ¿cierto? Va a utilizar mucho la ironía. Aquí también tenemos un poco de ironía, ¿cierto? Al hablar de más ridículas son que una escopeta, ¿verdad? Y ahí teníamos como el conflicto de decir si efectivamente era metáfora o era ironía. Tenemos que tratar de identificar las figuras que aparecen de manera más específica. Pero el centro principal del control va a estar en que ustedes puedan atribuirle un significado, un sentido, ¿ya? Saber cuál es la interpretación que ustedes le estén dando. En este caso, mis queridos, ustedes saben que el control se va a liberar el día jueves, ¿ya? Se libera el día jueves para que ustedes lo puedan realizar, van a tener 5 días para realizarlo, como es habitual. Y la idea es que puedan realizar su control, pero estén con el libro en mano o con el libro abierto en otra página, para que puedan ir retomando la lectura de los poemas y saber bien a qué poema va referido cada una de las preguntas. ¿Dudas con respecto a la evaluación, queridos? Miss, ¿el control es en la plataforma o es en la otra página que había dicho la vez pasada? No, es en la plataforma. La página Ya. de la vez pasada, la de CIEMAX, fue un control de lectura aparte, ¿ya? Que espero que ya la mayoría de ustedes lo hayan hecho, porque hoy día voy a pedir el informe con los resultados, ¿ya? Muy bien, queridos. Si no tenemos otras dudas, nos despedimos entonces. Ah, pero no nos podemos Miss, despedir. esa Nos cosa de quedamos porque CIEMAX, vamos a ¿cómo es? pasar la lista. Deme un segundo, Johan. Vamos a solucionar al tiro esas dudas entonces. Voy a pausar la grabación porque ahora vamos a solucionar dudas específicas de la clase. Deme un segundito. Aquí.